Saludo cordial. Sean bienvenidos a este bloque de noticias de CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia. Mi nombre es Magali Restrepo y les presentaré las principales noticias de las regiones del país para este martes 14 de abril de 2026. La ministra de Comercio, Diana Morales, se pronunció en el más reciente Consejo de Ministros desde Ipiales, Nariño, sobre la situación de aranceles impuestos por Ecuador a productos colombianos. Es importante hacer una precisión de fondo y es que Colombia no ha reaccionado por impulso. Hemos actuado con criterio, con proporcionalidad y con racionalidad económica por instrucción del señor presidente. Nuestra respuesta no ha consistido en escalar de manera indiscriminada la confrontación comercial, sino que hemos estructurado medidas técnicas y jurídicamente sustentadas, orientadas precisamente a preservar la estabilidad de nuestras cadenas de abastecimiento. En este tipo de coyunturas, la responsabilidad precisamente del Estado no se agota en responder. También nos exige que sea esta respuesta de manera adecuada. Y en ese sentido implica diferenciar con claridad entre aquello que el país debe proteger y aquello que necesita mantener libre de gravamen para no trasladar la perturbación externa a nuestro propio aparato productivo. Desde ese Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la situación con Ecuador y aseguró que hay además otros elementos coyunturales que están afectando la economía de los municipios fronterizos. El tema Ecuador, tenemos que analizar dos capítulos, acaban de aparecer. En la frontera caen dos grandes problemas: la caída del dólar, junto a, articulado a las medidas del Banco de la República, junto a y articulado a, de manera muy estrecha, a las decisiones del presidente Noboa. Tenemos que ver lo positivo y lo negativo. Y entonces, en esta mezcolanza de temas que afectan la frontera, lo primero que yo tendría que decir es que la frontera no puede caer en manos de la mafia. Las tres acciones, incluida la de algunos cuerpos de inteligencia extranjeros a Ecuador y Colombia, buscan, su efecto final, así no lo quieran, es que la mafia va a terminar dueña de la frontera. El Ejército, la Policía y la Fiscalía coordinaron un operativo en zona rural de Carlosama, Nariño, para capturar a dos cabecillas de las redes de apoyo a los grupos armados. Los sujetos están involucrados en homicidios, extorsiones y proselitismo. Informa CNC Pasto. En operativos adelantados por el Ejército Nacional en el municipio de Cuasput, Carlosama, se logró la captura en zona fronteriza con la República del Ecuador de dos individuos que fueron identificados como alias Cachorro y alias Pedro Ochimú, presuntos cabecillas de las finanzas de la comisión que delinque en la frontera. En desarrollo de operaciones militares sostenidas en zona frontera, tropas del Grupo de Caballería Mediano número 3 de la 23ª Brigada, en coordinación con la Policía Nacional y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de dos presuntos cabecillas, uno de finanzas y otro perteneciente a las redes de apoyo al terrorismo en el municipio de Cuasput, Carlosama, Nariño. De acuerdo con informaciones de inteligencia, estos sujetos serían responsables de múltiples homicidios selectivos en los municipios de Ricaurte y Mayama, además de estar vinculados con la elaboración de carteles y grafitis de proselitismo armado alusivo a estructuras ilegales. Los capturados, conocidos como alias El Cachorro y alias Pedro Ochimú, harían parte de la estructura residual Iván Ríos y al parecer serían responsables de múltiples homicidios selectivos en el municipio de Ricaurte y Mayama, además de actividades de extorsión y proselitismo armado. Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas cortas, municiones de diferentes calibres, un arma cortopunzante y 3 motocicletas, debilitando el componente logístico y criminal de esta estructura. Este resultado operacional fortalece la cooperación internacional en zona de frontera al afectar significativamente las economías ilícitas y reducir el delito de extorsión en la región. Asimismo, contribuye a la desarticulación de los componentes armados, logísticos y financieros de estas estructuras criminales. Con este resultado se afecta de manera significativa la capacidad de estas redes ilegales
en zona de frontera y contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de la población civil. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas que permiten neutralizar el accionar delictivo en el suroccidente colombiano. Por indicaciones del gobierno nacional se levantaron las restricciones en la zona de amenaza volcánica alta del volcán Galeras, la cual se había decretado hace 20 años. Con esta decisión, cerca de 8.000 personas podrán retornar a sus territorios. Informa CNC Pasto. Sin duda, uno de los temas más importantes ya fue en el Consejo de Gestión del Riesgo, Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, donde después de 20 años el presidente Gustavo Petro le devuelve al departamento de Nariño, especialmente a Pasto, La Florida y Nariño, le devuelve la condición que le quitaron hace 20 años y que permite la reactivación económica y social de estos territorios. Es por estas razones es que este gobierno es un gobierno que efectivamente es un gobierno del cambio, es un gobierno que nos traza una línea que no podemos retroceder. Por eso en Nariño todo el respaldo al presidente Petro y a que continuemos con estos procesos. El señor presidente ha manifestado de que se toma la decisión de hacer el levantamiento de la restricción que tiene el municipio de Pasto por el volcán Galeras. Recordemos que hace 20 años se decretó como área de desastre toda la zona Saba y gran parte del municipio de Pasto quedó restringida la construcción, las obras nuevas, el mejoramiento de las condiciones de vida. Hoy estamos esperando ya la firma del decreto para que Pasto ya entre a una normalidad total. No, el paso a seguir es que tenemos un plan de gestión de riesgo de aproximadamente 500.000 millones de pesos para los 3 municipios afectados y hay un plazo prudente para que el gobierno nacional, departamental y municipal comencemos a ejecutar acciones de infraestructura bastante importante para estos sectores. Pero lo más importante es creo que vuelven a recuperar la dignidad todas estas regiones que fueron sencillamente calificadas como de desastre y que la gente, sus propiedades perdió cualquier valor, que no se podían construir cosas nuevas. Es decir, hoy cuando se firme el decreto, podrán volver a la normalidad que no han vivido desde hace 20 años. El presidente nos decía que qué podíamos nosotros pedir para la reactivación económica atendiendo el problema con Ecuador. Le manifestábamos que la seguridad. Queremos que esa carretera en el Cauca nos brinde seguridad porque la gente ya no quiere venir a Nariño por esa inseguridad que hay en la carretera del Cauca. Se atracan los vehículos, los pasajeros, se roban la carga y eso hace que el comercio, que el turismo esté en estos momentos en una situación muy, muy crítica, muy deplorable. Y luego pedimos lo del volcán Galeras, que necesitamos activar el nuevo ordenamiento territorial, pero tiene que derogarse necesariamente ese decreto de calamidad pública o desastre. Los problemas que se vienen presentando en la Universidad Tecnológica de Chocó desde hace al menos 2 años por irregularidades financieras y la falta de elección del rector dispararon la deserción estudiantil. Informa CNC Chocó. Para miles de jóvenes chocoanos, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba es la única vía tangible para acceder a la educación superior. Sin embargo, desde hace 2 años atraviesa uno de los momentos más críticos desde su fundación hace 52 años. Porque nos sentimos como indignados, por lo cual nosotros hemos venido haciendo las denuncias públicas. El resultado es una histórica deserción estudiantil. Con anterioridad de 2 años éramos 14.000 estudiantes. Actualmente tenemos 9.100 y algo, con el sueño y el anhelo de que se conviertan en profesionales. Pero encuentran todos esos flagelos donde la universidad estudia un semestre para otro. Y es que ni con denuncias, tutelas ni órdenes judiciales han podido iniciar el primer semestre del 2026. La administración de la UTC y los sindicatos siguen sin ponerse de acuerdo. Es de nuestra preocupación, digamos, el hecho que hoy no normalicemos y que no le permitamos, inclusive en medio de las diferencias, retornar a clase y seguir dialogando porque nos podemos entender. En medio de este clima de inestabilidad, el alma mater de los chocoanos se prepara para la elección del rector en los próximos días, ya que desde que destituyeron al titular hace 2 años, por su silla han pasado alrededor de 7 profesionales.
El presidente Gustavo Petro había ordenado desde la semana anterior la reapertura de clases en la Universidad Tecnológica del Chocó. Líderes estudiantiles, por su parte, denuncian irregularidades en las decisiones del Ministerio de Educación. Esa cartera también se pronunció al respecto, informa CNC Chocó. Así se refirió el presidente Gustavo Petro en su visita a Quibdó sobre la anormalidad académica en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. La Universidad Tecnológica del Chocó está cerrada. Y me tiene que explicar el Ministerio de Educación por qué durante 2 años ha estado cerrada. Yo sé que hay grupos armados y violentos que se han tomado la universidad, muchos de sus sectores, y ordeñan la universidad en su presupuesto. Entonces quiero que el Ministerio de Educación se reúna conmigo y me explique por qué está cerrada, qué es lo que hay que hacer para abrirla. Para el líder estudiantil Andrés Parra, habrían intereses de por medio del Ministerio de Educación que no permiten la normalidad. Por eso se necesita que el propio presidente Petro tome medidas contundentes. Que él tenga una participación directa, una participación real y que conozca de fondo la situación de la universidad. Situación que al parecer el Ministerio de Educación le ha estado ocultando al presidente, pero esto se debe a que hay unos manejos internos que están siendo coordinados con el Ministerio de Educación que no ha permitido que las cosas marchen como debe ser. Hay unos juegos de intereses que están siendo puestos por encima de la comunidad universitaria. Además, también se está viendo que hay un entramado de corrupción en esta universidad que involucra a personas que hacen parte del Ministerio de Educación y que representan al presidente de la República en el Consejo Superior. Diversos han sido los llamados que el estudiantado de la universidad ha hecho para el retorno a clases, luego de casi 4 meses de no iniciar el periodo académico 2026-1. Hoy se han perdido más de 4.000 jóvenes porque las decisiones del ministerio han ido en contra de esa comunidad universitaria. Salga de esa difícil situación que hoy enfrenta, administrativa, financiera y académica. La universidad tiene que estar abierta permanentemente, o si no es el saber en el departamento del Chocó el que se pierde. El Ministerio de Educación Nacional respondió que desde que se tomaron medidas de inspección y vigilancia especial a la UTC hace 2 años, ha ido mejorando su desempeño. Que han determinado una serie de irregularidades en términos financieros, administrativos, que conllevaron a la imposición de medidas como el inspector in situ, como una fiducia y como un plan de mejoramiento, sino adicionalmente han permitido que la universidad sea acompañada de manera estructural, asignándole recursos para pasar de 84.000 millones de pesos a más de 147.000 millones de pesos durante este gobierno. De igual manera, permitiéndole que se regionalice a través de 3 proyectos de infraestructura por más de 70.000 millones de pesos. El compromiso del gobierno ha sido acompañar a la comunidad, acompañar las denuncias que han hecho también frente a la presunción de actores ilegales que han hecho presencia en la universidad, que han puesto amenazas contra estudiantes y profesores. El acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional ha permitido mejorar las condiciones de la universidad en temas como la creación de su programa de medicina, pero también tenemos que hacer un acompañamiento y tenemos que ser totalmente contundentes en señalar que fuerzas extrañas han procurado intervenir la universidad, que han hecho actividades criminales como el intento de incinerar una oficina de la universidad, de amenazar la vida de estudiantes y profesores. Se han adelantado las elecciones de estudiantes ante el Consejo Superior, de profesores ante el Consejo Superior, y esperamos que las decisiones que se han tomado por parte de los tribunales permitan que al final también podamos tener la elección del rector. El Ministerio de Educación reiteró su compromiso de seguir acompañando el territorio de la universidad, garantizando el fortalecimiento de la educación pública y el bienestar de sus estudiantes. La policía anunció que fueron capturados 11 presuntos integrantes de las autodefensas conquistadoras de la Sierra en 3 ciudades, la mayoría de ellos en Valledupar. Los sujetos se dedicaban a la extorsión de comerciantes. Informa CNC Valledupar. Así que se desarrolló una operación coordinada entre el GAULO de la Policía y la Fiscalía 235 especializada contra el crimen y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, y se sacan unas diligencias de allanamiento, se hacen 7 diligencias de allanamiento y se interceptan estos sujetos en 3 ciudades. Se capturaron 8 personas acá en Valledupar,
se capturaron una persona en Santa Marta, otra en Barranquilla y otra en Bogotá, para un total de 11 capturados por delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes y dinamizadores de estos delitos. Estas personas tienen diferentes prontuarios delictivos, antecedentes penales igualmente, y vienen afectando la ciudad de Valledupar. Son presuntos integrantes de las autodefensas conquistadoras de la sierra, grupo autodenominado de esta manera, y seguimos trabajando y comprometidos por la seguridad de Valledupar y seguir desarticulando estas estructuras delincuenciales que vienen afectando a la ciudadanía. Nuestros delincuentes venían dinamizando principalmente actividades de extorsión a sectores comerciantes acá de la ciudad, sectores ganaderos, diferentes gremios, venían intimidando a estas personas, haciendo exigencias económicas que oscilan entre los 5 y 50 millones de pesos a sus víctimas. Gracias a la oportuna denuncia de los afectados logramos iniciar un proceso de investigación comercial con la Fiscalía, al cual llevó varios meses, pero que se lograron obtener las órdenes de captura y poder capturar a estas personas y dejar a disposición de la autoridad competente. En la capital del Cesar, las capturas fueron en los barrios La Nevada, El Pescadito, Villa Concha, María Paula, San Fernando y el corregimiento de Río Seco. Ellos son Rafael Altaona, de 24 años, alias El Iguano, Alberto García, de 31 años, natural de Maracaibo, Venezuela, conocido como Parroquia, y Leonardo Serrano, de 29 años, alias Anguila, este último capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, fueron detenidos Yul Gómez, de 36 años, y Delciro Martínez, de 36 años, alias Cabito, Óscar Figueroa, de 36 años, Iván de Jesús Castrillón, de 43 años, y Ramón Ahumada, de 40 años, alias Frijolito. Asimismo, en la ciudad de Santa Marta fue capturado Albéniz Manuel Camargo, de 34 años, alias John F., quien presuntamente se desempeñaba en funciones financieras. En Bogotá fue detenido Pedro Pablo Izquierdo, de 36 años, alias El Taxista. Mientras que en Barranquilla fue capturado Brian del Castillo, de 26 años, alias El Cobra, señalado como sicario. Buenos días, los hemos convocado para darle unas buenas noticias. Nuestra Policía Nacional, el Gablo de la Policía Nacional, ha efectuado unos operativos donde ha capturado unos delincuentes de las denominadas autodefensas de Colombia, que eso está dinamizando los delitos aquí en Valledupar, como el tráfico de estupefacientes, pero sobre todo esa guerra que tienen, que nos traen a la ciudad los sicariatos y esa pelea que tienen por los territorios. La Armada de Colombia se pronunció sobre diferentes resultados obtenidos en los últimos días en el Pacífico colombiano, entre los cuales se destaca la captura de 7 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Esta información es ampliada por CNC Buenaventura. La Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones ofensivas en el Pacífico colombiano y en cumplimiento de su misión constitucional de proteger a la población civil, especialmente a las comunidades ribereñas, ha ejecutado importantes acciones contra grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país, a través de las unidades de la Brigada de Infantería de Marina número 2. Entre los principales logros se destaca la captura de 7 integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, así como el sometimiento a la justicia de otros 4 miembros que decidieron acogerse al programa del Gobierno Nacional para su reintegración a la vida civil. En el marco de las operaciones ofensivas contra los grupos armados organizados que delinquen en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en cumplimiento de su misión constitucional de proteger a la población civil, especialmente a las comunidades ribereñas en su área de responsabilidad en el departamento de Chocó, desarrolla operaciones permanentes contra estos grupos organizados a través de las unidades militares de la Brigada de Infantería de Marina número 2. En lo corrido del presente año se han llevado a cabo contundentes operaciones en el departamento de Chocó. Se han afectado significativamente la estructura de las economías ilícitas de estos grupos armados organizados, especialmente el Clan del Golfo. Entre los principales resultados contra este grupo armado organizado se destaca la captura de 7 de sus integrantes. Asimismo, 4 miembros de esta organización que se han sometido voluntariamente a la justicia, acogiéndose a los programas del Gobierno Nacional. De igual forma, durante el 2026, las tropas han logrado incautar a este grupo armado organizado más de 1 tonelada de estupefacientes, entre marihuana y clorhidrato de cocaína, así como 5.746 insumos líquidos utilizados para la fabricación de pasta a base de coca. Adicional, decomisado 8 armas entre largo y corto alcance, 3.262 cartuchos de diferentes calibres. En este sentido, la Armada de Colombia reafirma su compromiso irrestricto en el cumplimiento de la legalidad, la transparencia
la protección de los derechos humanos, siempre actuando en el marco constitucional y la ley. Asimismo, rechaza de manera categórica cualquier señalamiento infundado que pretenda deslegitimar la labor institucional y continuará desarrollando operaciones militares contra estos grupos armados organizados, sin importar en qué lugar del departamento de Chocó están delinquiendo, para brindar la seguridad, estabilidad y buscar el bienestar de las comunidades del Pacífico colombiano. La policía coordinó un operativo con el IMPEC en 5 cárceles del país para desmantelar un grupo delincuencial denominado la Oficina de Buga, cuyos integrantes desde las prisiones se dedicaban a la extorsión y a planear homicidios. Informa CNC Buga. Continúan las ofensivas contra el crimen organizado. La Policía Nacional, en coordinación con el IMPEC, realizó una megatoma simultánea en centros penitenciarios como Buga, Girón, Tramacúa, La Dorada y Picaleña, donde operaban integrantes de la Oficina de Buga. La Policía Nacional, en el departamento del Valle, da un duro golpe a la Oficina de Buga, incautando celulares usados para ordenar crímenes desde las cárceles. En operativos simultáneos en 5 centros penitenciarios del país, la Policía Nacional y el IMPEC incautaron celulares y otros elementos utilizados por integrantes de la Oficina de Buga para coordinar homicidios y extorsiones desde prisión. Durante los operativos fueron incautados 46 celulares, tarjetas SIM, cargadores, elementos cortopunzantes e incluso estupefacientes, elementos que según las autoridades eran utilizados para coordinar delitos desde el interior de los centros de reclusión. Las autoridades mediante este operativo buscan desmantelar la capacidad de mando criminal que se ejerce desde los centros de reclusión, fortalecer la seguridad ciudadana y reforzar los controles para evitar que desde las cárceles continúen siendo plataformas para operaciones de los delincuentes. Las investigaciones evidencian que pese a estar privados de la libertad, algunos cabecillas continuaban dando órdenes para la comisión de homicidios y extorsiones, afectando la seguridad de Buga y otras regiones del país. Estos resultados se suman a la megatoma de seguridad realizada hace unos días en la ciudad Señora, que permitió la captura de más de 80 personas y la desarticulación de 2 estructuras criminales conocidas como los MD y los Richis, que afectaban al municipio. En los últimos días fue ampliamente compartido en redes sociales el video de un joven de 20 años visiblemente alterado dentro de un hospital de Cali tras perder a su bebé presuntamente por demoras en la atención. Lamentablemente se confirmó que ese joven fue hallado sin vida en su vivienda. Informa CNC Tuluá. Momentos de angustia se vivieron al interior del centro asistencial cuando el hombre, al parecer en estado de alteración, ingresó con un machete exigiendo ver a su pareja sentimental, que se encontraba en estado de gestación. El hecho generó pánico entre pacientes, personal médico y de seguridad, además de causar daños dentro de las instalaciones. La escena quedó registrada en videos que circularon en redes sociales. Según versiones de familiares, la situación se habría originado tras la pérdida del bebé, que esperaba a su pareja sentimental, en medio al parecer de presuntas demoras en la atención médica. Este sería el segundo embarazo que no logra llegar a término. Horas más tarde, el joven fue encontrado sin vida. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho y determinar lo ocurrido. Un joven de 20 años que estaba esperando un bebé con su novia. Ya estaban por entrar casi al 6º mes de embarazo. Su relación muy bonita, la verdad. O sea, tenían el anhelo de tener un bebé. Estaban construyendo un hogar juntos, los dos se apoyaban mutuamente. Él estaba pues poco a poco comprando todas las cosas para su bebé, para ella, siempre mantenía muy al pendiente de ella. Eso se puede ver en las redes sociales de él, de ella, que el amor que se tenían era muy grande. El viernes en horas de la mañana, tipo 7, ella fue a un control y le dijeron que el bebé ya no tenía latidos. La remitieron para el HIV y allá en el HIV estuvo como desde las 9 de la mañana. En todo el día no la atendieron, nada, solamente la tenían ahí esperando, no le dan razón de nada. Ella pidió que la remitieran a otra clínica, nunca la remitieron. Ya eran horas de la noche y seguían sin atenderla. Ella tenía dolores, lo cual la clínica no dice en su comunicado que ella sí tenía dolores, que ella estaba rogando por un acetaminofén y no se lo daban. Eso tampoco lo dicen en el comunicado. Ellos dicen que ella le dieron una atención oportuna y, bueno, lo mejor del mundo.
Las autoridades del Quindío aseguraron que en los últimos días se han presentado varios robos en el departamento con el mismo modus operandi, por lo que se presumen que se trata de la misma banda. Se anunció una recompensa por información que permite identificarlos y capturarlos, informa CNC Quindío. Durante las últimas semanas se han venido presentando una serie de hurtos en diferentes municipios, inclusive en límites con el Quindío y el Valle, unos hurtos que tienen como una similitud, un mismo modus operandi, tipos que llegan de negro, entran a las fincas, hurtan los vehículos, pero además también tienen algo que nosotros, digamos, estamos entrando a investigar, es que se están llevando pequeñas cosas como los elementos de la cocina, panales de huevo, ropa, es decir, que nos genera ahí como si no fuera un grupo bien estructurado. Las autoridades decidieron tomar medidas que buscan fortalecer las acciones de seguridad y al mismo tiempo incentivar la colaboración ciudadana frente a problemáticas que han generado preocupación en la comunidad, específicamente en zonas urbanas donde se han reportado reiterados casos. En los últimos días se han presentado unos hurtos especialmente en Montenegro y en Quimbaya. Allí en Quimbaya se presentó un hurto de un vehículo y de una motocicleta. Estos hombres entraron en horas de la tarde a esta finca, lesionaron, aporrearon, agredieron a los miembros de la familia y se llevaron un vehículo y una motocicleta. Según las autoridades, la información suministrada será manejada con absoluta reserva, garantizando la protección de quienes decidan contribuir con datos claves para avanzar en las investigaciones. En el camino, el vehículo, al parecer estos ladrones, estos delincuentes, no sabían conducir muy bien el vehículo y volcaron el vehículo y huyeron del lugar. Nosotros tenemos ya adelantado la investigación, pero además también para reforzar y para que la gente nos pueda brindar información, hemos optado, por orden del señor gobernador, brindar una recompensa hasta de 10 millones de pesos para que nos informen de quiénes son los posibles delincuentes que están ocasionando esta serie de hurtos. El llamado se centra en denunciar, informar y no guardar silencio frente a los hechos que afectan la tranquilidad y la seguridad en el territorio, pues la articulación entre comunidad y fuerza pública se convierte en un factor determinante para frenar el accionar de los delincuentes. En este lugar dejamos la policía del GOES, dejamos un pelotón del ejército y también la motorizada del ejército. Estamos haciendo un plan de choque fundamental para garantizar la seguridad de todo el territorio. Tenemos 60 gestores de convivencia que están, digamos, en todo el departamento del Quindío, coordinados por la Policía Nacional, con el ejército para hacer operativos, y vamos a hacer un ingreso fuerte en el municipio de Armenia frente a los habitantes en condición de calle. Gracias por estar conectados con CNC Plus. Recuerde que este noticiero es en colaboración con nuestros canales aliados. Nos vemos en una próxima edición con las principales noticias de Colombia. Hasta pronto.